Estás siendo ridícula, Lillian. Es solo otro viaje de negocios, dijo Bradley, sin apenas levantar la vista de la pantalla de su portátil mientras preparaba su costoso maletín de cuero. El tono desdeñoso en su voz me hizo encoger el estómago, pero me obligué a sonreír de todos modos. Me llamo Lillian, tengo 35 años y vivo lo que la mayoría consideraría una vida cómoda en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Bradley, trabaja como director regional de ventas en Nexora Labs, una consultora farmacéutica, mientras que yo me encargo de la casa y trabajo a tiempo parcial como diseñadora gráfica independiente. Durante 8 años, construimos lo que yo consideraba un matrimonio sólido, basado en la confianza, objetivos compartidos y respeto mutuo. Bradley viajaba con frecuencia por trabajo, a veces ausentándose 3 o 4 días seguidos, visitando clientes por todo el suroeste. Nunca lo cuestioné, porque su trabajo nos proporcionaba una hermosa casa en Scottsdale, 2 autos de lujo y la seguridad financiera suficiente para que yo pudiera dedicarme a mis pasiones creativas sin la presión de un puesto corporativo a tiempo completo. Pero últimamente, algo se sentía diferente. Bradley se había vuelto más reservado con su teléfono, más despectivo cuando le preguntaba por sus viajes y, extrañamente, se ponía a la defensiva cada vez que mencionaba que quería visitarlo durante una de sus conferencias de trabajo. Cuando le sugerí acompañarlo a su próxima conferencia en Palm Springs, pensando que serían como unas mini vacaciones para nosotros, su reacción fue inmediata y dura. «Para nada», le espetó. «Esto no son vacaciones, Lillian. Estaré en reuniones desde la mañana hasta la noche. Tú solo estarías sentada sola en una habitación de hotel, aburrida como una ostra». Sus palabras me dolieron más de lo debido. Solíamos viajar juntos todo el tiempo cuando recién nos casamos. Me animaba a acompañarlo en sus viajes de negocios más cortos y hacíamos pequeñas aventuras. Ahora, la idea parecía irritarlo de verdad. «No me importaría», dije en voz baja. «Podría trabajar en mis diseños, tal vez explorar la zona mientras estás ocupado. No hemos tenido tiempo juntos últimamente. La empresa no paga a las esposas», respondió secamente, metiendo otra camisa en su maleta. «Y, francamente, necesito concentrarme en el trabajo, no preocuparme por entretenerte». La conversación había terminado ahí, pero el despido me seguía latiendo como un moretón en el pecho. ¿Cuándo me había convertido en una carga para él? ¿Cuándo mi presencia había pasado de ser bienvenida a ser inoportuna? Ahora, al verlo empacar para otro viaje de 3 días a Palm Springs, sentí esa familiar sensación de inquietud en el estómago. Se movía con una eficiencia impecable, doblando sus mejores trajes, guardando su colonia, e incluso el reloj caro que le regalé por su último cumpleaños. Para hacer una conferencia de trabajo, parecía muy preocupado por su apariencia. «¿En qué hotel dijiste que te alojarías otra vez?», pregunté con indiferencia, fingiendo organizar unos papeles en mi escritorio. «El mismo de siempre», respondió sin mirarme. «¿El Desert Palms Resort? Ya sabes, ese donde suelen celebrarse las conferencias farmacéuticas». Asentí, aunque algo en su tono parecía ensayado. «Y volverás el viernes por la noche, probablemente tarde. No me esperes levantado». Cerró la cremallera de la maleta con más fuerza de la necesaria. «De verdad necesito que este viaje salga bien, Lillian. La empresa ha estado haciendo algunos cambios y necesito demostrar mi valor a los clientes regionales». La forma en que enfatizó la necesidad me hizo observarlo con más atención. Bradley tenía éxito en su trabajo, siempre era uno de los mejores en su división. ¿De qué cambios hablaba y por qué no los había mencionado antes? «¿Está todo bien en el trabajo?», pregunté. «Pareces más estresado por este viaje de lo habitual». Por un instante, algo se reflejó en su rostro. Ansiedad. Culpa. Pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Todo está bien. Solo las presiones corporativas de siempre. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparme». Esa frase se había convertido en su respuesta habitual a cualquier pregunta sobre su trabajo, sus viajes o, francamente, la mayoría de los aspectos de nuestra vida juntos. ¿Cuándo había empezado a tratarme como una niña incapaz de lidiar con las preocupaciones de un adulto?
Después de que se fuera al aeropuerto ese jueves por la mañana, me encontré deambulando por nuestra casa, sintiéndome extrañamente intranquila. El silencio se sentía más denso de lo habitual, y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Bradley llevaba meses sin comportarse bien, pero lo atribuía al estrés laboral, quizá a un periodo de adaptación a la mediana edad. Pero al verlo empacar con tanta atención a su aspecto, al ver cómo evitaba mi mirada cuando le pregunté por el hotel, sentí una sospecha insidiosa que no quería reconocer. Intenté concentrarme en mi trabajo de diseño, un proyecto de logotipo para una pequeña cadena de restaurantes, pero mi concentración seguía desviándose. Finalmente, me di por vencido y decidí hacer algo que nunca había hecho. Abrí mi portátil y busqué el Desert Palms Resort en Palm Springs. La página web mostraba una hermosa propiedad de lujo con piscinas impecables, jardines impecables y elegantes instalaciones para conferencias. Parecía exactamente el tipo de lugar donde las farmacéuticas celebran sus reuniones regionales. Pero mientras miraba las fotos, algo me inquietaba. No sabía qué era, pero algo no encajaba. Quizás era la forma en que Bradley había empacado su mejor ropa, o su insistencia en que no fuera, o la forma defensiva en que respondió a mis preguntas sencillas. Quizás fue la acumulación de meses sintiéndome como una extraña en mi propio matrimonio. Fuera lo que fuese, me encontré haciendo algo que nunca había hecho. Empecé a planear una visita sorpresa. La idea de sorprender a Bradley en su hotel me parecía emocionante y aterradora a la vez. En 8 años de matrimonio, nunca me había presentado sin avisar en uno de sus viajes de negocios. Siempre había respetado su espacio de trabajo, confiado en su necesidad de enfoque profesional y creí en darle la independencia que parecía anhelar. Pero algo había cambiado en mí en los últimos meses. Una creciente sensación de que el hombre con el que me había casado se estaba convirtiendo en un extraño, y necesitaba entender por qué. El viernes por la mañana me encontré frente a mi armario, intentando decidir qué ponerme para el viaje de 3 horas a Palm Springs. Me decidí por un vestido de verano informal pero favorecedor, algo que combinara bien entre el viaje y la cena, suponiendo que Bradley estaría libre para pasar la noche conmigo. Me temblaban un poco las manos mientras preparaba la maleta y tenía que recordarme constantemente que era mi marido, que aparecer para sorprenderlo no debería parecer un riesgo. El viaje por el desierto de Arizona me dio demasiado tiempo para pensar. No dejaba de ensayar lo que le diría al encontrarlo, imaginando su sonrisa de sorpresa, cómo probablemente se reiría y menearía la cabeza ante mi espontaneidad. «Estás loca», decía, pero con el cariño que solía usar cuando empezábamos a salir. Cenaríamos juntos, quizá pasáramos un rato junto a la piscina, y recordaría por qué me había enamorado de él. Pero otra parte de mi mente, una parte que intentaba silenciar, seguía susurrando posibilidades más oscuras. ¿Y si no estaba solo? ¿Y si había una razón por la que había insistido tanto en que no fuera? ¿Y si la creciente distancia entre nosotros no se debía solo al estrés laboral? Aparté esos pensamientos y me concentré en el camino, el paisaje desértico que pasaba del marrón arbustivo al verde oasis de Palm Springs. El Desert Palms Resort fue fácil de encontrar, un extenso complejo de edificios bajos rodeado de palmeras y flores del desierto. El estacionamiento estaba lleno, lo cual era lógico para un fin de semana de conferencias, y sentí que mi ansiedad se aliviaba. Era exactamente lo que Bradley había descrito, un evento profesional en un entorno empresarial. En recepción, una alegre mujer de unos 20 años me sonrió. «¿En qué puedo ayudarle?», pregunté, intentando parecer despreocupada. «Busco a mi esposo», dije. «Bradley Morrison. Está aquí para la conferencia farmacéutica». La mujer escribió algo en su computadora y frunció el ceño ligeramente. «Lo siento, pero no tenemos ninguna conferencia farmacéutica programada este fin de semana». Me dio un vuelco el corazón. «¿Seguro?», dijo que se alojaba aquí para una conferencia de laboratorio. Volvió a comprobarlo y negó con la cabeza. «Nada de eventos corporativos este fin de semana, aunque tenemos un huésped registrado con ese nombre. Habitación 237.
La sangre me azotó los oídos mientras intentaba procesar lo que acababa de decirme. Ni conferencia ni evento de negocios, solo Bradley alojándose en un hotel caro. Al parecer, por razones que me había mentido. ¿Podrías llamar a su habitación, por favor? Logré preguntar. Me gustaría darle una sorpresa. Claro. Marcó la extensión y esperó. Después de unos timbres, colgó. Me temo que no hubo respuesta. ¿Quieres dejar un mensaje? No, está bien. Subiré a esperarlo. Logré esbozar lo que esperaba una sonrisa normal. De todas formas, teníamos que encontrarnos para cenar. El ascenso en ascensor al segundo piso se me hizo interminable. Mi mente se llenó de posibilidades, cada una peor que la anterior. Quizás hubo un malentendido sobre la conferencia. Quizás la habían pospuesto o cancelado. Quizás Bradley había decidido tomarse un día libre y no quería preocuparme. Pero incluso mientras intentaba racionalizar lo que había aprendido en recepción, sabía que algo andaba muy mal. La habitación 237 estaba al final del pasillo y me quedé fuera de la puerta varios minutos. Levanté la mano para llamar, pero no pude hacerlo. Una parte de mí quería dar la vuelta, conducir a casa y fingir que esto nunca había sucedido. Pero había llegado demasiado lejos para echarme atrás. Llamé suavemente. No hubo respuesta. Volví a llamar, un poco más fuerte. Seguía sin haber respuesta. Finalmente, probé la manija de la puerta, sin esperar que girara. Y giró. La puerta se abrió y reveló una habitación de hotel, claramente ocupada. La maleta de Bradley estaba abierta en el portaequipajes. Su ropa estaba esparcida por la habitación con una inusitada despreocupación que no encajaba con su habitual meticulosidad. La cama estaba deshecha y olía a perfume caro en el aire, algo floral y fuerte que definitivamente no era mío. Sentía las piernas débiles al entrar en la habitación, mirando a mi alrededor con creciente incredulidad. En la mesita de noche, vi algo que me heló la sangre, un recibo del servicio de habitaciones, arrugado pero aún legible. La fecha y hora indicaban que era de la noche anterior, jueves por la noche. El pedido era de 3 cenas, 3 botellas de vino y fresas cubiertas de chocolate. Cena para 3. Mientras sostenía el recibo, con las manos temblorosas, lo oí. El sonido del agua corriendo del baño y voces, múltiples voces, voces femeninas, riendo y charlando de una forma claramente íntima y cómoda. La ducha estaba abierta y Bradley no estaba solo. Sentí que el suelo se me venía abajo. 8 años de matrimonio, 8 años de confianza y sueños y planes compartidos para el futuro. Y yo estaba en una habitación de hotel escuchando a mi marido ducharse con mujeres que no conocía, mujeres con las que, al parecer, había cenado la noche anterior, mujeres con las que, a juzgar por el tono informal de su conversación, era evidente que le resultaba muy familiar. Debería haberme ido. Debería haber salido de esa habitación, haber conducido a casa y haberlo confrontado cuando regresó. Pero no podía moverme. Me quedé paralizada, con ese recibo condenatorio en la mano, escuchando cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real. El agua se cortó y las voces se hicieron más claras. Oí la risa de Bradley, seguida de una mujer que decía algo sobre la próxima vez y el arreglo de siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía correr o por fin descubrir la verdad sobre lo que mi marido había estado haciendo durante todos esos viajes de negocios. Elegí la verdad. Me dirigí rápida pero silenciosamente al armario cerca del baño, colocándome detrás de la puerta entreabierta desde donde podía ver sin ser vista. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación lo oirían, pero me obligué a mantener la calma y la concentración. Fuera lo que fuese que estuviera a punto de suceder, necesitaba verlo con claridad para comprender a qué me enfrentaba. La puerta del baño se abrió y Bradley salió primero, con una de las gruesas batas blancas del hotel. Se veía relajado y satisfecho de una manera que no le había visto en meses. Detrás de él venían 2 mujeres,
ambas de 20 años, de una belleza impactante, vestidas con batas de hotel a juego que apenas les cubrían los muslos. Se movían con una familiaridad despreocupada que denotaba rutina, un acuerdo que claramente había ocurrido muchas veces antes. ¿A la misma hora el mes que viene?, preguntó la morena, una mujer escultural con el pelo peinado profesionalmente y un maquillaje impecable que, de alguna manera, había sobrevivido a la ducha. Su voz tenía un ligero acento que no pude identificar y hablaba con el tono formal de quien habla de una cita habitual. «Por supuesto», respondió Bradley sacando su cartera, «del 15 al 17, como siempre». La rubia, más baja pero igual de educada, se rió. «Sabes, Bradley, la mayoría de nuestros clientes habituales no nos reservan fines de semana enteros. Debes de estar encantado con tus viajes de negocios». Bradley rió entre dientes, contando lo que parecían varios billetes de cientos. «¿Qué puedo decir? Creo en el equilibrio entre la vida laboral y personal». Me tapé la boca con la mano para no emitir ningún sonido. Clientes habituales. Esto no fue un error puntual ni un momento de debilidad. Era un patrón, una rutina que llevaba meses, quizá años. ¿Tu esposa aún no sospecha nada?, preguntó la morena, aceptando el dinero que Bradley le entregó. Lillian. La voz de Bradley tenía un tono despectivo que me puso los pelos de punta. Es completamente despistada, demasiado ocupada con sus pequeños proyectos de arte como para prestar atención a nada importante. Mientras le diga que son negocios, me cree todo lo que digo. La rubia empezó a vestirse, poniéndose lencería que parecía cara y que definitivamente no era de grandes almacenes. Debe ser genial tener a alguien tan confiada. Tiene sus ventajas, coincidió Bradley. Se encarga de todas las cosas de la casa, se encarga de todo y nunca pregunta demasiado sobre mis gastos. Un plan perfecto, la verdad. Me sentí fatal. La forma tan despreocupada en que me despidió, reduciendo 8 años de matrimonio a servicios domésticos convenientes, me hizo querer salir furiosa del armario y confrontarlos a todos. Pero algo me contuvo. Quizás fue la sorpresa. Quizás fue un instinto de supervivencia que me decía que necesitaba más información antes de actuar. «Hablando de gastos», dijo la morena, ahora vestida con un vestido de diseñador que probablemente me costó más de lo que gasté en ropa en 6 meses. «Sigues manejando todo a través de tu empresa, ¿verdad? Las mismas tarjetas de crédito». Bradley asintió. «Tarjeta corporativa para todos los gastos de entretenimiento. Mi empresa tiene políticas muy generosas con los clientes». Se me heló la sangre. Estaba usando las tarjetas de crédito de su empresa para esto. Mi marido no solo me engañaba con prostitutas, sino que cometía fraude para pagarlo. Las implicaciones me impactaron de golpe. Si le estaba cobrando estos gastos a Nexora Labs, le estaba robando a su empleador. Y como su cónyuge, podría ser responsable de fraude fiscal en nuestras declaraciones conjuntas. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó la rubia, mirándose en el espejo del tocador. «Unos 3 años», respondió Bradley con naturalidad. «Empecé solo con arreglos locales, pero los viajes fuera de la ciudad son mucho mejores, más discretos, y la empresa paga el hotel de todos modos». 3 años. Me había estado mintiendo, engañando y cometiendo fraude corporativo sistemáticamente durante 3 años. En cada viaje de negocios, en cada conferencia, cada vez que ignoraba mis preguntas o insistía en que no podía ir, había estado protegiendo este elaborado engaño. «Bueno, ha sido encantador como siempre», dijo la morena, recogiendo su bolso. «¿El mes que viene con las mismas chicas o quieres probar con alguien nuevo?» «Sois perfectas», les aseguró Bradley. «¿Para qué cambiar lo que funciona?» Se besaron al aire como si fueran viejos amigos, y observé con horror cómo mi marido comentaba con naturalidad su próxima cita con estas mujeres, como si estuviera programando una reunión de negocios. La naturalidad del ambiente, la familiaridad rutinaria, la total ausencia de culpa o vergüenza en su comportamiento, me revelaron todo lo que necesitaba saber sobre quién era Bradley en realidad.
Después de que las mujeres se fueran, Bradley se movió por la habitación con una eficiencia experta, recogiendo la ropa tirada, tendiendo la cama y abriendo las ventanas para que se aireara el perfume. Era evidente que tenía experiencia en borrar sus huellas, en eliminar las pruebas de lo ocurrido. ¿Cuántas veces había repetido exactamente lo mismo? ¿Cuántas mentiras me había contado a lo largo de los años? Permanecí escondida en el armario, sin apenas respirar, mientras lo veía prepararse para volver a su vida normal, para volver a casa contándome historias sobre conferencias aburridas y clientes difíciles. El hombre que creía conocer, el hombre con el que había construido una vida, era un completo desconocido. Peor que un desconocido, era un criminal que había estado usando nuestro matrimonio como tapadera para sus actividades ilegales. Pero mientras lo observaba borrar metódicamente la evidencia de su traición, algo cambió dentro de mí. La conmoción y la devastación iniciales comenzaron a cristalizar en algo completamente distinto, una ira fría y calculadora. Bradley pensaba que yo era despistada, demasiado confiada, demasiado ingenua para entender lo que realmente hacía. Creía que podía continuar con esta farsa indefinidamente, robando a su empresa, mintiéndome y tratando nuestro matrimonio como una fachada conveniente. Estaba a punto de darse cuenta de lo equivocado que estaba. Esperé a que entrara al baño para ducharse de nuevo. Entonces salí del armario sin hacer ruido y empecé a tomar fotos con el móvil. La cama revuelta, el recibo del servicio de habitaciones aún en la mesita de noche, las copas de champán aún sobre la cómoda. Lo fotografié todo, asegurándome de capturar el número de habitación, la hora del recibo y cualquier prueba que probara lo sucedido. Entonces salí de la habitación y me dirigí al ascensor, pensando ya en mis próximos pasos. Bradley había cometido un error crucial al asumir que era demasiado estúpida para entender su juego. Pero yo no era la ingenua con la que creía haberse casado. Estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. La verdadera pregunta no era si iba a delatarlo. La pregunta era cuánto daño iba a causar al salir. Conduje a casa desde Palm Springs en un extraño estado de calma que me sorprendió. El viaje de 3 horas me dio tiempo para procesar lo que había presenciado y empezar a formular un plan. Para cuando llegué a la entrada de nuestra casa en Scottsdale, sabía exactamente qué hacer, y el primer paso era reunir pruebas. Bradley no llegaría a casa hasta tarde esa noche, lo que me daba varias horas para revisar nuestros registros financieros sin interrupciones. Nunca le había prestado mucha atención a los detalles de nuestras cuentas conjuntas ni a sus gastos de empresa, confiando en él para que se encargara de las finanzas de nuestro matrimonio mientras yo me centraba en mi trabajo de diseño y en la gestión del hogar. Esa confianza, ahora me daba cuenta, había sido un grave error. Empecé con nuestra oficina en casa, una habitación a la que rara vez entraba desde que Bradley la había convertido en su espacio de trabajo privado años atrás. Su escritorio estaba meticulosamente organizado, con pilas ordenadas de documentos comerciales e informes de gastos archivados en carpetas etiquetadas. Al empezar a revisar los documentos, rápidamente surgió un patrón que me revolvió el estómago. Los extractos de las tarjetas de crédito corporativas contaban una historia que jamás imaginé. Cargos mensuales en hoteles y ciudades de lujo del suroeste, siempre para estancias prolongadas que coincidían con los viajes de negocios de Bradley, facturas de restaurantes por cenas caras que siempre se cobraban a varias personas, a veces hasta 4 o 5, cargos en spas de lujo, boutiques caras e incluso joyerías, todos categorizados como gastos de entretenimiento para clientes o de desarrollo empresarial. Pero fueron los cargos por servicios de consultoría los que aclararon el panorama. Pagos mensuales que oscilaban entre $2,000 y $5,000 a empresas como Executive Wellness Solutions, Premier Client Services y Sunshine Hospitality Consultants. Las cantidades eran alarmantes, y al sumarlas durante los últimos 3 años, el total ascendía a más de $85,000 en gastos fraudulentos. Me temblaban las manos mientras fotografiaba cada documento con mi teléfono, creando un registro exhaustivo del robo sistemático de Bradley a su empleador.
no se trataba solo de adulterio, era un delito grave de malversación de fondos a gran escala. Y como presentamos declaraciones de impuestos conjuntas, podría ser considerado cómplice si las autoridades decidieran que debería haber estado al tanto del fraude. Luego me dirigí al ordenador de Bradley y me sorprendió descubrir que no tenía contraseña. Su exceso de confianza en mi supuesta ignorancia lo había vuelto descuidado con la seguridad. Su correo electrónico reveló aún más pruebas incriminatorias, correspondencia con agencias de acompañantes, detalles de sus viajes de negocios mensuales y conversaciones informales sobre servicios y precios que parecían pedidos por catálogo. Una cadena de correos electrónicos me llamó especialmente la atención. Era de hace 6 meses, entre Bradley y una tal Jasmine, quien parecía ser coordinadora de reservas de uno de los servicios de acompañantes. Bradley se quejaba de tener que ser más creativo con la clasificación de gastos porque su empresa había empezado a exigir justificaciones más detalladas para los gastos de entretenimiento. «No te preocupes», respondió Jasmine. «Podemos proporcionarte facturas de consultoría detalladas que superarán cualquier auditoría». Nuestros clientes en puestos corporativos necesitan discreción y fueron muy buenos proporcionando la documentación correcta. El servicio de acompañantes lo ayudaba activamente a cometer fraude, proporcionándole facturas falsas y acuerdos de consultoría que le permitían robarle a su empleador mientras ocultaba sus huellas. No se trataba solo de una traición personal, se trataba de una actividad delictiva organizada que llevaba años ocurriendo ante mis narices. Mientras seguía buscando en sus archivos, encontré algo que me heló la sangre, una hoja de cálculo presupuestaria detallada que mostraba exactamente cuánto dinero robaba Bradley cada mes y cómo lo gastaba. Las cantidades no se limitaban a los servicios de acompañantes. Falsificaba sus informes de gastos con comidas falsas, regalos ficticios para clientes y cargos de hotel inflados, robando miles de dólares extra cada mes que iban a una cuenta bancaria separada que yo desconocía. Los extractos de cuentas secretos mostraban un saldo de más de $40,000, dinero que había estado robando sistemáticamente de Nexora Labs y ocultándomelo, pero lo que realmente me impactó fue cómo había estado usando este fondo para sobornos. Además de los servicios de acompañantes, había estado pagando a una página web de apuestas, comprando aparatos electrónicos caros que yo nunca había visto e incluso haciendo transferencias regulares a lo que parecía ser la cuenta de otra mujer, una tal Verónica, que vivía en Las Vegas. Me recosté en la silla de su escritorio, abrumada por la magnitud de su engaño. No se trataba solo de engaños ni de fraude corporativo. Bradley llevaba una vida completamente independiente, financiada con dinero robado, mientras usaba nuestro matrimonio como una tapadera conveniente. Yo no era más que un elemento de su elaborada trama criminal, la esposa ingenua cuya presencia lo hacía parecer estable y confiable ante sus jefes y colegas. Pero por devastadores que fueran estos descubrimientos, también me dieron algo poderoso: influencia. Bradley no tenía ni idea de que yo supiera nada de esto. Pensaba que al volver a casa se encontraría con la misma esposa despistada que sonreiría y preguntaría por su conferencia de negocios, que creería cualquier mentira que contara sobre sus exitosas reuniones con clientes. Pasé el resto de la tarde haciendo copias de todo, subiendo documentos a una cuenta segura de almacenamiento en la nube y organizando las pruebas en categorías: fraude corporativo, evasión fiscal y traición personal. Para cuando oí el coche de Bradley en la entrada, casi a medianoche, ya había construido un caso exhaustivo en su contra que destruiría tanto su carrera como su libertad. Lo más difícil fue actuar con normalidad al entrar por la puerta. Parecía cansado pero satisfecho, con la misma confianza despreocupada que siempre mostraba después de sus viajes de negocios. Me besó la frente distraídamente, el mismo gesto de perfunctor que me había estado haciendo durante meses, y me preguntó sobre mi fin de semana con el mismo tono desinteresado de siempre. «¿Qué tal la conferencia?», pregunté, asombrado por la firmeza de mi voz. «Productiva», respondió, aflojándose la corbata. Cerré 2 tratos importantes y conseguí buenos contactos para futuros negocios.
La empresa debería estar muy contenta con los resultados. La forma tan despreocupada en que me mintió en la cara después de todo lo que había descubierto me hizo querer confrontarlo de inmediato. Pero me obligué a sonreír y a sentir, a jugar el papel de esposa confiada un poco más. Necesitaba más que pruebas. Necesitaba una estrategia que me protegiera legalmente y que al mismo tiempo asegurara que Bradley asumiera todas las consecuencias de sus actos. «Qué bien», logré decir. «Estoy orgullosa de ti por trabajar tan duro». Apenas respondió al cumplido, subiendo ya a ducharse para quitarse las pruebas de sus actividades del fin de semana. Mientras escuchaba correr el agua, me di cuenta de que el hombre con el que me había casado llevaba años desaparecido, reemplazado por un desconocido que solo me veía como una tonta útil. Pero ese desconocido había cometido un error crucial. Había subestimado la inteligencia y determinación de su despistada esposa cuando finalmente comprendió a qué se enfrentaba. Las siguientes semanas fueron el trabajo actoral más difícil de mi vida. Cada mañana tenía que despertar junto a un hombre que me repugnaba, sonreír ante sus mentiras casuales sobre su trabajo y fingir ser la misma ingenua con la que creía haberse casado. Pero mientras Bradley seguía con su rutina, asumiendo que nada había cambiado, yo construía sistemáticamente un caso que aseguraría su completa destrucción. Empecé consultando con un abogado especializado en divorcios, a quien encontré tras una investigación minuciosa y que se especializaba en casos de fraude financiero. Catherine Brennan tenía fama de ser implacable a la hora de proteger los intereses de sus clientes, y cuando le mostré las pruebas que había reunido, sus ojos se iluminaron de satisfacción profesional. «Este es uno de los casos de fraude más completos que he visto», me dijo durante nuestra consulta confidencial. Su marido no solo le está engañando, ha cometido múltiples delitos graves que podrían acarrearle una pena de prisión considerable. «¿Qué significa eso para mí?», pregunté, expresando el miedo que me había quitado el sueño. «Presentamos declaraciones de impuestos conjuntas. ¿Podrían acusarme de complicidad?». Catherine negó con la cabeza. «No si gestionamos esto correctamente. La clave es denunciar el fraude antes de que las autoridades lo descubran por sí solas. Si coopera plenamente y demuestra que realmente desconocía sus actividades delictivas, estará protegido». Ella describió una estrategia brillante y brutal a la vez. Primero, documentaríamos todo, creando una cronología de las actividades fraudulentas de Bradley que le sería imposible negar. Luego, simultáneamente solicitaríamos el divorcio y denunciaríamos sus delitos tanto a su empleador como a las fuerzas del orden pertinentes. El momento oportuno sería crucial. Bradley necesitaba ser completamente sorprendido para que no pudiera destruir pruebas ni huir. «El objetivo es dejarlo sin opciones ni aliados», explicó Catherine. «Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, su carrera estará acabada, se le imputarán cargos penales y sus bienes serán congelados». Mientras trabajaba con Catherine, también comencé a implementar mi propia investigación. Contraté a un investigador privado llamado David Cross, un exagente federal especializado en casos de fraude corporativo. Su trabajo consistía en verificar todo lo que había descubierto y descubrir cualquier actividad delictiva adicional que pudiera haber pasado por alto. Lo que David descubrió superó incluso mis peores expectativas. El fraude de Bradley no se limitaba a los servicios de acompañantes, llevaba a cabo varias estafas simultáneamente. Reclamaba gastos de viaje falsos por viajes que nunca realizó, presentaba recibos de comidas de clientes ficticios e incluso facturaba a la empresa compras personales categorizándolas como material de oficina o material promocional. Su marido le ha robado más de $100,000 a su empleador, informó David durante una de nuestras reuniones. Lleva tanto tiempo haciendo esto de forma tan sistemática que se ha vuelto descuidado. Hay huellas digitales por todas partes. Pero el descubrimiento más impactante de David se produjo al rastrear algunos de los gastos de juego y entretenimiento en las cuentas secretas de Bradley. Resultó que Verónica, la mujer de Las Vegas que recibía pagos regulares, no era una simple novia.
Era socia de Bradley en un negocio paralelo que implicaba vender información confidencial de clientes de Nexora Labs a farmacéuticas de la competencia. Espionaje industrial, explicó David con gravedad. Su esposo ha estado vendiendo secretos comerciales de sus empleadores a la competencia. Esto ya no es un simple fraude, es espionaje corporativo que podría resultar en cargos federales. El alcance de las actividades delictivas de Bradley era impresionante. Había estado usando su puesto en Nexora Labs para robar dinero, vender información confidencial y mantener múltiples relaciones, usando nuestro matrimonio como tapadera. No solo estaba lidiando con un marido infiel, estaba casada con un delincuente profesional que operaba bajo las narices de todos. A medida que se acumulaban las pruebas, me vi cambiando de maneras inesperadas. La esposa devastada y traicionada fue reemplazada gradualmente por alguien más firme, más calculadora, más decidida a hacer justicia. Bradley había pasado años subestimándome, tratándome como un accesorio decorativo de su vida real. Ahora iba a demostrarle lo equivocado que estaba sobre mis capacidades. El punto de inflexión llegó 3 semanas después de mi descubrimiento en Palm Springs. Bradley anunció otro viaje de negocios, esta vez a Las Vegas para lo que, según él, era una convención farmacéutica regional. Pero gracias a la investigación de David, supe exactamente de qué se trataba este viaje. Una reunión con Verónica para cerrar otra venta de datos confidenciales de clientes. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, pregunté, manteniendo el mismo tono desinteresado que había perfeccionado durante el último mes. «Solo 2 noches», respondió Bradley, sin molestarse en levantar la vista del teléfono. «Debería volver el miércoles por la noche». «El miércoles por la noche». Eso me dio exactamente 48 horas para ejecutar el plan que Catherine y yo habíamos estado desarrollando. Mientras Bradley estaba en Las Vegas cometiendo nuevos delitos con sus cómplices, yo estaría desmantelando sistemáticamente toda su vida. La noche antes de irse, lo vi empacar con la misma atención a la apariencia que al principio despertó mis sospechas, pero ahora sabía exactamente por qué cuidaba tanto su ropa y su arreglo personal. No solo se reunía con clientes, mantenía relaciones con socios criminales y servicios de acompañantes, quienes esperaban que luciera como un exitoso ejecutivo farmacéutico. «Cuidado», le dije mientras subía la maleta al coche el martes por la mañana, y lo decía de una manera que no podía entender. Quería que estuviera a salvo hasta que pudiera destruirlo por completo. En cuanto su coche desapareció por la esquina, puse en marcha nuestro plan. Catherine ya había preparado todos los documentos legales que necesitaríamos, papeles de divorcio por adulterio y fraude, órdenes judiciales para congelar las cuentas de Bradley e informes detallados para presentar a las autoridades. David había organizado todos los hallazgos de su investigación en un paquete integral que haría inevitable el procesamiento. Mi primera llamada fue al Departamento de Seguridad Corporativa de Nexora Lab. Había investigado la empresa a fondo y sabía que se tomaban el fraude muy en serio, especialmente cuando implicaba el robo de información de clientes. La directora de seguridad, Patricia Valdés, accedió a reunirse conmigo esa tarde después de que le explicara que tenía pruebas de malversación sistemática de fondos por parte de uno de sus directores regionales. La reunión fue surrealista. Me senté en una sala de conferencias corporativa desolada, rodeada de ejecutivos y personal de seguridad, mientras destruía metódicamente la carrera de mi esposo con documentos y grabaciones que había recopilado de su propia oficina. Patricia y su equipo escucharon con creciente asombro mientras les explicaba el alcance total de las actividades delictivas de Bradley. «Este es uno de los casos de fraude más completos que hemos visto», dijo Patricia, haciéndose eco de la evaluación anterior de Catherine. «Tendremos que involucrar a las autoridades federales de inmediato, sobre todo dado el componente de espionaje industrial». Para el martes por la noche, la trampa estaba preparada. Agentes federales preparaban órdenes judiciales. Nexora Labs estaba congelando las cuentas corporativas de Bradley y Catherine había presentado documentos para congelar nuestros activos conjuntos y evitar que ocultara dinero robado.
Bradley no tenía ni idea de que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse, de que su empresa criminal cuidadosamente construida se desmoronaba mientras él celebraba con sus cómplices en Las Vegas. El miércoles por la mañana llegó con la claridad nítida de un día perfecto en Arizona, y me sentí más concentrado y decidido que en años. Mientras Bradley, sin duda, disfrutaba de lo que creía otra exitosa aventura criminal en Las Vegas, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse, yo estaba dando los últimos toques a su destrucción. Los agentes federales llegaron a nuestra casa exactamente a las 9:00 am, armados con órdenes de registro y acompañados por investigadores del equipo de seguridad de Nexora Lab. Al frente del grupo estaba la agente Sarah Chen, especialista en delitos de cuello blanco, quien revisó todas las pruebas que le presenté y las consideró suficientes para múltiples cargos por delitos graves. «Señora Morrison», dijo la agente Chen al abrirles la puerta a nuestra casa, «queremos agradecerle su cooperación en esta investigación. Su evidencia ha sido invaluable para construir nuestro caso contra su esposo. Ver a los agentes federales buscar sistemáticamente en la oficina de Bradley, confiscando computadoras, documentos y registros financieros, me hizo sentir como una reivindicación por todos los años que había sido ignorada y dada por sentada. Cada carpeta que embolsaron como prueba, cada disco duro que confiscaron, fue otro clavo en el ataúd de la arrogancia de Bradley. David Cross llegó poco después que los agentes, con pruebas adicionales que había recopilado durante su vigilancia de las actividades de Bradley en Las Vegas. Su informe confirmó lo que sospechábamos. Bradley, efectivamente, se estaba reuniendo con Verónica y había vendido otra tanda de información confidencial de clientes a una farmacéutica de la competencia. Tenemos fotografías de la reunión, grabaciones de sus conversaciones y documentación del pago. David informó al agente Chen. Su esposo recibió $50,000 por el último lote de datos robados. $50,000. Mientras escuchaba el informe de David, me di cuenta de que Bradley había estado ganando más dinero con sus actividades delictivas que con su salario legítimo. Todo nuestro estilo de vida, todo lo que creía que era el resultado de su éxito profesional, se había basado en el robo y el fraude. Catherine llegó al mediodía con los documentos legales finales, incluyendo una solicitud de divorcio completa que me aseguré de recibir la máxima protección contra las responsabilidades penales de Bradley, a la vez que aseguraba mi parte justa de los bienes legítimos que adquirimos durante nuestro matrimonio. «Es el momento perfecto», me dijo mientras revisábamos los documentos. Al presentar la demanda simultáneamente con la investigación penal, demostramos su total cooperación con las autoridades y, al mismo tiempo, la protección de sus intereses legales. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Patricia Valdez, de Nexora Labs, me llamó para informarme que las tarjetas de crédito corporativas de Bradley habían sido suspendidas y que se le había cancelado el acceso a los sistemas de la empresa. También descubrimos que su esposo tenía programada una evaluación de desempeño la próxima semana, donde sería ascendido a director regional senior. Patricia dijo que el ascenso le habría dado acceso a aún más información confidencial y habría aumentado los límites de su cuenta de gastos. La ironía era perfecta. Bradley había estado a punto de conseguir el mayor ascenso de su carrera, un puesto que le habría permitido robar aún más dinero e información confidencial, pero su arrogancia y exceso de confianza lo llevaron a destruirlo todo. A medida que avanzaba el día, me encontré en la extraña situación de sentirme genuinamente emocionada por primera vez en meses. Durante años, había sentido que desaparecía lentamente en mi propio matrimonio, volviéndome más pequeña y menos importante a medida que el trato despectivo de Bradley erosionaba mi autoestima. Pero ahora, mientras veía cómo su imperio criminal cuidadosamente construido se desmoronaba gracias a mis acciones, me sentí poderosa y reivindicada. La llamada que esperaba llegó a las 4:00 p.m. La voz de Bradley al otro lado de la línea sonaba confusa y ligeramente asustada, un tono que nunca le había oído. «Lillian, algo anda mal con mis tarjetas corporativas»,
dijo sin preámbulos. Están siendo rechazadas y no puedo acceder al correo electrónico de mi empresa. Respiré hondo, saboreando el momento que llevaba semanas planeando. Probablemente se deba a que Nexora Labs ha suspendido sus cuentas mientras se investiga el fraude. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando Bradley por fin habló, su voz era apenas un susurro. ¿De qué hablas? Me refiero a los $85,000 que le has robado a tu jefe en los últimos 3 años, dije con calma. Me refiero a los servicios de acompañantes que has facturado como gastos de empresa. Me refiero a la información confidencial que has vendido a empresas de la competencia. ¿Sigo? Otro largo silencio. Cuando Bradley volvió a hablar, su voz había pasado de la confusión a la ira. No sabes de qué hablas, dijo. Pero la bravuconería en su tono no podía ocultar su miedo. No entiendes cómo funcionan los negocios. Entiendo lo suficiente como para saber que eres un delincuente, respondí con serenidad. También entiendo que agentes federales están registrando nuestra casa, que su empleador lo ha despedido y que enfrenta múltiples cargos por delitos graves que podrían enviarlo a prisión durante décadas. Oí a Bradley respirar hondo, seguido de lo que parecía ser que se le caía el teléfono. Cuando volvió a la línea, su voz era una súplica que nunca antes le había oído. Lillian, tenemos que hablar. Hay cosas que no entiendes, y te puedo dar explicaciones. Ven a Las Vegas y podemos resolver esto juntos. Ya lo he resuelto, le dije. He solicitado el divorcio. He denunciado tus delitos a las autoridades y me he protegido de tus responsabilidades penales. No hay nada más que discutir. No puedes hacerme esto. La voz de Bradley se quebró de desesperación. Soy tu esposo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Todo lo que hiciste fue robo. Yo lo corregí. Y adulterio, fraude y espionaje industrial. Lo hiciste todo por ti mismo mientras me tratabas como un tonto conveniente que encubría tus crímenes. Podía oírlo llorar, la primera emoción real que le oía en años. Pero no era remordimiento por lo que me había hecho ni a mí ni a su jefe. Era autocompasión porque sus planes criminales finalmente lo habían alcanzado. Los agentes federales quieren hablar contigo, continué. Te sugiero que consigas un buen abogado penalista y te entregues antes de que emitan una orden de arresto. Lillian, por favor, suplicó. Te quiero. Cometí errores, pero podemos arreglar esto juntos. No me quieres, dije con absoluta certeza. Te encanta tener una esposa demasiado confiada como para cuestionar tus mentiras. Pero esa mujer se ha ido, Bradley. Murió en una habitación de hotel en Palm Springs al descubrir con qué clase de hombre se había casado. Colgué el teléfono y bloqueé su número inmediatamente, cortando su última conexión con la vida que había estado destruyendo sistemáticamente durante años. Afuera, vi a la agente Chen y a su equipo cargando cajas de pruebas en sus vehículos, preparándose para construir el caso que llevaría a mi esposo a una prisión federal. Catherine me había advertido que los próximos meses serían difíciles, que los procedimientos penales y los divorcios por fraude eran complicados y emocionalmente agotadores. Pero mientras estaba en casa, viendo cómo se llevaban como prueba las últimas mentiras de Bradley, sentí solo alivio y expectación. Por primera vez en años, fui libre de descubrir quién era realmente cuando no intentaba ser la esposa perfecta de un hombre que me veía solo como una tonta útil. A la mañana siguiente, recibí noticias que superaron incluso mis expectativas más optimistas. El agente Chen me llamó a las 8 a.m. para informarme que Bradley había sido arrestado en su hotel de Las Vegas mientras intentaba huir del país con Verónica y casi $200,000 en efectivo. Al parecer, su esposo planeaba desaparecer a un país no extraditable, explicó el agente Chen. Pero gracias a su cooperación, pudimos rastrear sus movimientos y arrestarlo antes de que pudiera salir de Nevada.
Se encuentra detenido sin derecho a fianza por múltiples cargos federales. La imagen de Bradley esposado, con su fachada cuidadosamente construida finalmente desvanecida, me llenó de una satisfacción inesperada. Durante años, me trató como si fuera demasiado estúpida para comprender sus sofisticados negocios, demasiado ingenua para reconocer cuándo me manipulaban y mentían. Ahora, estaba descubriendo exactamente lo equivocado que estaba sobre mi inteligencia. Catherine llamó 1 hora después con noticias igualmente satisfactorias sobre el proceso civil. El tribunal ha congelado todos los activos de Bradley, incluidas las cuentas secretas que él creía que usted desconocía. También hemos obtenido una sentencia que lo protege de cualquier responsabilidad relacionada con sus actividades delictivas. Pero quizás la llamada más gratificante fue la de Patricia Valdez de Nexora Labs. La investigación interna de la empresa reveló que el fraude de Bradley era aún más extenso de lo que descubrimos inicialmente. Encontramos pruebas de que su esposo llevaba más de 5 años robando a la empresa, no 3. Patricia me dijo que la cantidad total se acerca a los $300,000 si se incluyen los pagos por espionaje industrial. Él solo causó más daños financieros a esta empresa que cualquier otro empleado en nuestra historia. El alcance de la criminalidad de Bradley fue asombroso, pero también significó que mi decisión de exponerlo le había ahorrado a Nexora Labs pérdidas potencialmente millonarias adicionales. Los ejecutivos de la empresa estaban tan agradecidos por mi cooperación que acordaron ofrecer una recompensa sustancial por información que condujera al procesamiento de Bradley. $25,000, explicó Patricia. No es mucho comparado con lo que robó, pero la junta directiva quería reconocer que tus acciones evitaron pérdidas mucho mayores. Al procesar toda esta información, me di cuenta de que la caída de Bradley era más completa de lo que me atrevía a esperar. Su carrera criminal había terminado. Había perdido su libertad, su reputación destruida. Y el dinero robado, cuidadosamente acumulado, estaba siendo devuelto a sus víctimas. Mientras tanto, yo no solo estaba protegida de consecuencias legales, sino que, de hecho, recibía una recompensa por mi papel en detener sus crímenes. La ironía era perfecta. Bradley había pasado años ignorando mi inteligencia mientras usaba nuestro matrimonio para legitimar sus actividades delictivas. Ahora, esa misma inteligencia que él había subestimado lo había destruido por completo, mientras que yo me había dado la libertad de reconstruir mi vida a mi manera. Pero la satisfacción personal era mucho mayor en comparación con lo que sucedió cuando la noticia del arresto de Bradley llegó a nuestro círculo social. A las pocas horas de que la noticia saliera a la luz, en la prensa económica local, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de amigos, vecinos y colegas que se quedaron atónitos al enterarse de la doble vida de mi marido. «Lillian, no puedo creerlo», dijo Janet, una de nuestras vecinas que siempre parecía un poco envidiosa de nuestro estilo de vida. Bradley siempre parecía tan exitoso, tan estable. ¿Cómo es que no sabías lo que hacía? La pregunta me dolió porque implicaba que debería haber sabido que una buena esposa sospecharía más de las actividades de su marido. Pero había aprendido lo suficiente sobre manipulación y abuso durante mis consultas con Catherine como para reconocer la culpabilización inherente a tales preguntas. Bradley era muy hábil para el engaño, respondí con calma. Pasó años construyendo una elaborada fachada diseñada específicamente para ocultar sus actividades delictivas. Confiaba en él porque eso es lo que hacen las parejas en matrimonios sanos. Lo que me sorprendió fue la cantidad de gente que surgió con sus propias sospechas sobre Bradley, que nunca me habían compartido. Mi amiga Carol admitió que siempre le había parecido extraño la frecuencia con la que Bradley viajaba por trabajo. Mi colega de diseño gráfico, Marcus, comentó que se preguntaba cómo podríamos mantenernos con el salario que Bradley nos ofrecía. Incluso mi estilista reveló que el comportamiento de Bradley durante mis citas le parecía inapropiado, ya que ignoraba mis opiniones y hablaba de mí como si no estuviera presente. «Todos notamos cosas», dijo Carol durante una de nuestras conversaciones,
pero nadie quería decir nada porque parecías feliz y no nos correspondía interferir en tu matrimonio. Revelar que varias personas en mi vida habían albergado dudas sobre Bradley, pero guardaron silencio, fue a la vez reconfortante y frustrante. Confirmó que su comportamiento había sido obviamente problemático para los observadores externos, pero también demostró cómo funciona el aislamiento en las relaciones abusivas. Bradley había logrado crear un ambiente donde yo dudaba de mis propias percepciones, mientras que otros que podrían haberme apoyado guardaban silencio por cortesía. Pero esas mismas personas ahora estaban ansiosas por ofrecerme apoyo y admiración por mi papel en la exposición de los crímenes de Bradley. La mujer que había sido tachada de ingenua e ignorante, de repente, era elogiada por su inteligencia y valentía al desmantelar una sofisticada organización criminal. «Eres increíble», dijo mi excompañera de cuarto de la universidad, Sarah, cuando llamó después de ver las noticias. «Siempre supe que eras inteligente, pero desmantelar el imperio criminal de tu propio marido requiere mucho coraje». Los elogios me hicieron sentir bien, pero lo que me hizo sentir aún mejor fue darme cuenta de que era libre de convertirme en quien quisiera sin la constante presencia desdeñosa de Bradley en mi vida. Durante años, me había encogido para encajar en su imagen de esposa perfecta y comprensiva, sublimando mis propias ambiciones e intereses para mantener su comodidad. Ahora, sin esa presión, estaba redescubriendo partes de mí que había olvidado que existían. Empecé con pequeños cambios. Reorganicé nuestra casa para que reflejara mis gustos en lugar de los de Bradley, quitando las obras de arte caras que había elegido y reemplazándolas con piezas que realmente me llamaban la atención. Vacié su oficina y la convertí en un auténtico estudio de diseño donde podía dedicarme a expandir mi negocio freelance. Incluso me compré ropa nueva que me gustaba, en lugar de la que Bradley aprobaría. Cada cambio era como recuperar una parte de mí que había perdido durante nuestro matrimonio. 2 meses después del arresto de Bradley, recibí una llamada inesperada que me llevaría a uno de los momentos más satisfactorios de toda mi venganza. La persona que llamó era la periodista de investigación Rebecca Torres, del Phoenix Business Journal, quien trabajaba en una investigación exhaustiva sobre fraude corporativo en la industria farmacéutica de Arizona. Señora Morrison, he estado siguiendo el caso de su esposo y me gustaría entrevistarla sobre su papel en la exposición de sus crímenes. Rebecca explicó. Su historia es extraordinaria y creo que podría ayudar a otras personas a reconocer señales de alerta similares en sus propias relaciones. La idea de contar públicamente mi historia me resultaba aterradora y atractiva a la vez. Una parte de mí quería mantener mi privacidad y simplemente seguir adelante con mi vida. Pero otra parte, la que había sido ignorada y subestimada durante años, quería que el mundo supiera exactamente cómo había desmantelado el imperio criminal de Bradley. ¿Qué te gustaría saber?, pregunté. Todo, respondió Rebecca. Cómo descubrió sus crímenes, cómo reunió pruebas, cómo colaboró con las fuerzas del orden para construir el caso. Pero lo más importante, quiero contar la historia de cómo una mujer a quien todos subestimaron se convirtió en la artífice de uno de los procesos por fraude más completos de la historia del Estado. La entrevista tuvo lugar la semana siguiente en la oficina de Rebecca en el centro de Phoenix. Durante 3 horas, relaté cada detalle de mi trayectoria, desde esposa desconfiada hasta fiscal penal, explicando cómo descubrí el elaborado engaño de Bradley y construí metódicamente el caso que lo destruyó. Rebecca estaba particularmente interesada en los aspectos psicológicos de la historia, cómo Bradley había usado la manipulación y el gaslighting para mantener sus actividades delictivas, mientras yo me mantenía obediente y desprevenida. Su esposo creó un patrón clásico de abuso financiero. Rebecca lo observó. Controlaba la información, ignoraba su inteligencia y usaba su confianza en su contra. Pero cuando finalmente descubriste su manipulación, usaste esas mismas tácticas contra él. El artículo titulado «La esposa que derribó el imperio criminal», cómo la inteligencia de una mujer destruyó el plan de fraude de $300,000 de su esposo, se publicó 2 semanas después como artículo de portada de la revista mensual del Business Journal.
Rebecca había hecho un trabajo increíble al presentar mi historia como una advertencia sobre el abuso financiero y un ejemplo inspirador de cómo las víctimas pueden recuperar el control. Pero lo que hizo que el artículo fuera realmente especial fue que me retrataba no como una víctima afortunada, pero como una mujer inteligente y decidida que había superado sistemáticamente a un delincuente profesional. El artículo detallaba mi trabajo de investigación, mi colaboración con las fuerzas del orden y mi toma de decisiones estratégicas de una manera que resaltaba mis capacidades en lugar de mi victimización. El enfoque metódico de Morrison para recopilar pruebas y construir su caso demuestra un nivel de pensamiento estratégico que impresionaría en un investigador profesional. Rebecca escribió que su esposo pasó años asumiendo que ella era demasiado ingenua para reconocer sus actividades criminales. Pero Morrison demostró que la inteligencia y la determinación pueden ser mucho más peligrosas para un delincuente que la simple sospecha. La respuesta al artículo fue abrumadora. Recibí docenas de llamadas y correos electrónicos de lectores que querían compartir sus propias historias de abuso financiero o expresar su admiración por mis acciones. Varias agencias del orden público me contactaron para preguntarme si estaría dispuesto a dar charlas en seminarios de capacitación sobre cómo reconocer el fraude financiero. Incluso un agente literario me contactó para proponerme escribir un libro sobre mi experiencia, pero la respuesta más satisfactoria vino de alguien que no esperaba, el propio Bradley. 3 días después de la publicación del artículo, recibí una carta enviada por Catherine desde el Centro de Detención Federal de Bradley. En él, expresó su ira por mi decisión de hacer pública nuestra historia, acusándome de destruir lo que quedaba de su reputación para beneficio propio. No necesitabas humillarme públicamente, escribió. ¿No has hecho ya suficiente daño a mi vida? Me enfrento a décadas de prisión por tu traición, y ahora te estás lucrando con mi destrucción concediendo entrevistas a periodistas. La carta era tan representativa de la visión narcisista del mundo de Bradley que casi me reí al leerla. Incluso enfrentándose a una prisión federal por sus crímenes, seguía viéndose como la víctima y a mí como el villano. No podía comprender que sus propias acciones tuvieran consecuencias, que sus años de mentiras, robos y traiciones finalmente lo hubieran alcanzado gracias a la inteligencia y la determinación de la esposa a la que había subestimado durante tanto tiempo. No respondí a la carta, pero sí la compartí con Rebecca, quien usó extractos en un artículo posterior sobre cómo los abusadores financieros suelen culpar a sus víctimas, incluso después de ser expuestos y procesados. Mientras tanto, mi vida mejoraba rápidamente de maneras inesperadas. La publicidad del artículo de Rebecca me había traído varios nuevos clientes de diseño de alto perfil, incluyendo 2 compañías farmacéuticas que quedaron impresionadas por mi papel en la exposición del fraude corporativo. Mi negocio crecía más rápido que nunca durante mi matrimonio, en parte porque ya no tenía que adaptar mi trabajo a los viajes y las obligaciones sociales de Bradley. Además, recibí una oferta de trabajo inesperada de Nexora Labs. Patricia Valdez me contactó para ofrecerme un puesto en su departamento de seguridad corporativa, específicamente en prevención del fraude y formación de empleados. Sus habilidades de investigación y su comprensión del funcionamiento del fraude financiero serían invaluables para nuestro equipo de seguridad, explicó Patricia durante nuestra reunión. Además, contar con alguien con su experiencia para ayudar a desarrollar programas de capacitación transmitiría un mensaje contundente sobre nuestro compromiso con la prevención de futuros incidentes. La ironía de que la empresa a la que Bradley le había robado le ofreciera un trabajo era demasiado perfecta como para dejarla pasar. Acepté el puesto, que incluía un aumento salarial sustancial y excelentes prestaciones, además de la satisfacción de saber que ahora me pagaban para prevenir los delitos que mi exmarido había cometido. Mientras limpiaba las últimas pertenencias de Bradley de nuestra casa, preparándome para reclamar el espacio por completo, reflexioné sobre cómo nuestra situación había cambiado por completo. Bradley se encontraba en un centro de detención federal,
enfrentándose a décadas de prisión, con su reputación destruida y sus bienes confiscados. Mientras tanto, yo emprendía una nueva carrera, expandía mi negocio y descubría capacidades que desconocía. La mujer a la que él había descartado por ser demasiado ingenua para comprender los negocios sofisticados, ahora cobraba por enseñar a profesionales de negocios sofisticados a reconocer y prevenir el fraude financiero. 6 meses después del arresto de Bradley, me encontré sentada en un tribunal federal, viendo a mi ex marido declararse culpable de múltiples cargos por delitos graves en lo que los fiscales llamaron uno de los casos de delitos de cuello blanco más completos en la historia de Arizona. El hombre que una vez desestimó mi inteligencia y me trató como un accesorio decorativo, ahora vestía de naranja carcelario y se lo llevaban encadenado. La audiencia de sentencia estaba programada para el mes siguiente, pero el abogado de Bradley ya había informado al tribunal que su cliente enfrentaba entre 15 y 25 años de prisión federal. El acuerdo de culpabilidad le exigía pagar una indemnización completa a Nexor Labs y entregar todos los activos derivados de sus actividades delictivas, incluyendo las cuentas secretas que creía que yo nunca descubriría. La jueza Patricia Whitman, quien presidía el caso, hizo varias declaraciones durante la audiencia que me llenaron de consuelo. El señor, los delitos de Morrison no fueron actos impulsivos, sino un patrón sistemático de robo y fraude que se prolongó durante años. Afirmó que el acusado mostró un desprecio cruel no solo por la confianza de su empleador, sino también por el bienestar de su propia esposa, quien podría haber enfrentado graves consecuencias legales por sus actividades delictivas. Mientras observaba a Bradley asumir la responsabilidad de sus delitos, no pude evitar recordar la forma condescendiente con la que explicaba por qué no entendía su trabajo. Cómo desestimó mis preguntas sobre sus gastos y viajes, considerándolas una ingenua intromisión en asuntos de negocios sofisticados. El hombre que había pasado años diciéndome que era demasiado simple para comprender conceptos financieros complejos, ahora admitía ante jueces federales que era un delincuente que había defraudado a su empleador por cientos de miles de dólares. Tras la audiencia, la agente Chen se me acercó en el pasillo del juzgado con una noticia que me proporcionó la última satisfacción que necesitaba. Verónica, cómplice de su marido en Las Vegas, ha accedido a cooperar plenamente con nuestra investigación, me informó. Su testimonio reveló que Bradley planeaba expandir sus operaciones, posiblemente reclutando a otros ejecutivos farmacéuticos para vender información confidencial. Sus acciones no solo detuvieron sus delitos, impidieron una conspiración criminal mucho mayor, darme cuenta de que había impedido que Bradley corrompiera a otros, que convirtiera su criminalidad individual en una conspiración organizada, me hizo sentir un orgullo inesperado. Mi decisión de investigar mis sospechas y construir metódicamente un caso contra él había protegido no solo a Laboratorios Nexora, sino potencialmente a toda la industria farmacéutica de una sofisticada red de espionaje. Catherine, quien había gestionado mi divorcio con la misma eficiencia despiadada que había empleado para proteger mis intereses legales, asestó el golpe final a la arrogancia restante de Bradley. El acuerdo de divorcio, que se había formalizado el mes anterior, me dejó con la casa, los 2 coches y la mayor parte de nuestros bienes legítimos, mientras que Bradley se quedó solo con sus deudas legales y sus obligaciones de restitución. Intentó argumentar que usted debía compartir la responsabilidad de sus honorarios legales, ya que fue usted quien denunció sus delitos. Catherine me contó con evidente satisfacción que el juez se rió de su abogado y dijo que esperar que una víctima de un delito pagara la defensa de su abusador era la petición más ridícula que había escuchado en 20 años de magistrado. Pero quizás lo más satisfactorio fue cómo había evolucionado mi vida profesional desde la caída de Bradley. Mi puesto en Nexura Labs me había brindado oportunidades de consultoría con otras corporaciones, charlas en congresos empresariales e invitaciones para participar en paneles sobre prevención del fraude y seguridad corporativa.
La mujer a la que Bradley había descartado por ser demasiado ingenua para comprender los negocios, ahora era reconocida como experta en la identificación y prevención de delitos financieros. El mes pasado, me invitaron a participar en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Profesionales de Seguridad Corporativa en Denver, donde presenté un caso práctico basado en mi experiencia con el esquema de fraude de Bradley. La presentación se tituló Cuando la amenaza viene desde dentro, cómo las relaciones personales facilitan el fraude corporativo, y contó con la asistencia de más de 300 profesionales de seguridad de empresas de todo el país. Desde el escenario, explicando a un público de expertos cómo había descubierto y documentado metódicamente un sofisticado plan de fraude, experimenté una sensación de logro que no tenía nada que ver con la venganza, sino con el reconocimiento de mis propias capacidades. Bradley llevaba años convenciéndome de que era intelectualmente inferior a él, de que mi contribución a nuestro matrimonio se limitaba al apoyo doméstico y al trabajo emocional. Pero al desmantelar su organización criminal, demostré habilidades de investigación, pensamiento estratégico y competencia profesional que impresionaron a agentes del orden, ejecutivos corporativos y profesionales de la seguridad. La charla también me llevó a un desarrollo personal inesperado. Durante la conferencia, conocí a David Harrison, consultor de seguridad de Seattle, quien había estado trabajando en un caso similar con un ejecutivo farmacéutico que había estado robando secretos comerciales. David era inteligente, ético y comunicativo, sorprendentemente directo. Todo lo que Bradley había pretendido ser, pero que nunca llegó a ser. Nuestras conversaciones durante la conferencia revelaron que compartíamos intereses similares en la prevención del fraude y la seguridad corporativa, pero también que ambos valorábamos la honestidad y el respeto mutuo de maneras que mi matrimonio nunca había proporcionado. Cuando David sugirió que siguiéramos en contacto profesional y posiblemente personal, me di cuenta de que finalmente estaba lista para considerar cómo podrían ser las relaciones saludables. 3 semanas después, David voló a Phoenix para lo que comenzó como una consulta empresarial, pero evolucionó hacia algo mucho más personal. Por primera vez en años, conversé con un hombre que escuchaba mis ideas, respetaba mi experiencia y trataba mi inteligencia como un activo, no como una amenaza. ¿Sabes?, dijo David mientras cenábamos en uno de mis restaurantes favoritos. Leer sobre su caso fue lo que me convenció de que los investigadores civiles a veces pueden ser más eficaces que los profesionales. Usted tenía una comprensión del comportamiento de su esposo que ningún investigador externo podría haber desarrollado. El cumplido significó para mí más de lo que David podría haber imaginado. Tras años de ver mis percepciones desestimadas y mi inteligencia minimizada, ser reconocido como un investigador experto por alguien cuya opinión profesional respetaba se sintió como la validación final que necesitaba. Bradley enfrentó las inevitables consecuencias de su traición sistemática y comportamiento criminal. Pasó las siguientes 2 décadas en una prisión federal, mientras su reputación quedaba destruida para siempre en toda la industria farmacéutica. Sus intentos de reconstruir su vida se vieron frustrados por la complejidad de sus crímenes y la minuciosidad de mi documentación. Sus antiguos colegas, amigos y familiares conocieron la magnitud de su engaño a través de los registros judiciales y la cobertura mediática, dejándolo aislado y despreciado por todos los que alguna vez lo respetaron, mientras que sus obligaciones financieras con Nexora Labs y otras víctimas aseguraron que saliera de la cárcel sin nada que mostrar tras sus años de robo y fraude. Mientras miraba hacia mi futuro, trabajando en seguridad corporativa, construyendo nuevas relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo, y finalmente comprendiendo mi propia fuerza e inteligencia, me di cuenta de que exponer los crímenes de Bradley no había sido solo una cuestión de venganza o justicia. Se trataba de recuperar mi propia identidad y descubrir capacidades que desconocía, demostrando que a veces la respuesta más devastadora a la traición es simplemente negarse a seguir siendo la persona en la que alguien intentó convertirte.